Hay verdades que pesan como piedras en el estómago, y lo que voy a contarte esta noche es una de ellas. Hace 3 años, en una biblioteca de manuscritos antiguos en Toledo, me topé con una traducción aramea que cambió para siempre mi forma de entender la caridad cristiana. No era un texto oculto ni un evangelio apócrifo perdido. Era la Biblia de toda la vida, pero vista desde un ángulo que las iglesias modernas prefieren mantener en las sombras. Entre esas páginas amarillentas, escritas con una caligrafía que parecía temblar de antigüedad, encontré 5 advertencias específicas sobre personas a las que, según las propias palabras divinas, no deberíamos ayudar. 5 categorías de seres humanos que, por razones que van más allá de nuestra comprensión moral contemporánea, quedan fuera del mandato del amor incondicional que tanto predicamos. Te confieso que mi primera reacción fue de rechazo total. Durante décadas había creído firmemente en aquello de ama a tu prójimo como a ti mismo sin excepciones, sin matices, sin letra pequeña. Había gastado años investigando milagros, apariciones, fenómenos inexplicables, siempre desde la perspectiva de un Dios infinitamente misericordioso que abraza a todos por igual. Pero ahí estaban, negro sobre pergamino, esas 5 advertencias que nadie quiere leer en voz alta desde los púlpitos. Y no eran interpretaciones forzadas ni manipulaciones teológicas. Eran citas directas, referencias cruzadas, mandatos explícitos que aparecían una y otra vez en diferentes libros, como si el texto sagrado quisiera asegurarse de que no pasáramos por alto su mensaje. La diferencia entre la caridad humana y los mandatos divinos es, según descubrí esa tarde, abismal. Nosotros, desde nuestro limitado entendimiento, tendemos a ayudar basándonos en emociones inmediatas, en impulsos de compasión que brotan del corazón cuando vemos sufrimiento. Es algo hermoso, no lo niego, pero las escrituras parecen operar desde una lógica mucho más compleja, desde una perspectiva que abarca no solo el presente, sino las consecuencias eternas de nuestras acciones. Como si existiera un orden cósmico que trasciende nuestra comprensión del bien y del mal, y que a veces exige de nosotros decisiones que van contra nuestros instintos más nobles, el anciano bibliotecario que me acompañaba esa tarde, un hombre de casi 80 años que había dedicado su vida al estudio de textos sagrados, me explicó algo que aún me quita el sueño. La caridad mal dirigida, me dijo mientras sostenía entre sus manos arrugadas aquel manuscrito, puede convertirse en el obstáculo más grande para el plan divino. Sus palabras resonaron en la quietud de aquella biblioteca como una sentencia definitiva. Hay ocasiones en que nuestra ayuda, por bien intencionada que sea, interfiere con procesos espirituales que están diseñados para llevar a ciertas personas hacia una transformación que solo puede lograrse a través del sufrimiento o la carencia. Fue entonces cuando comencé a entender por qué las iglesias modernas evitan predicar sobre estos pasajes incómodos. En una sociedad que ha hecho de la ayuda humanitaria una virtud indiscutible, donde el ayudar siempre es bueno, se ha convertido casi en un dogma secular, estas advertencias bíblicas suenan no solo obsoletas, sino moralmente repugnantes. Imagínate a un pastor moderno subiendo al púlpito un domingo por la mañana y diciéndole a su congregación que hay personas a las que Dios expresamente nos prohíbe ayudar. La reacción sería inmediata: escándalo, abandono masivo de fieles, acusaciones de fundamentalismo extremo. Pero lo cierto es que estos textos existen y han existido durante milenios. Han sobrevivido a traducciones, reinterpretaciones, reformas religiosas y modernizaciones teológicas. Permanecen ahí, inmutables, esperando a que alguien tenga el valor de enfrentarse a su mensaje incómodo. Durante las semanas siguientes a aquel descubrimiento en Toledo, me dediqué a rastrear estas referencias en diferentes versiones bíblicas, en manuscritos antiguos, en comentarios de teólogos de diversas épocas. Lo que encontré fue un patrón consistente, una doctrina que atraviesa siglos sin alterarse en su esencia. El peso de descubrir que no toda ayuda es bendecida por lo divino es algo que no se puede describir con palabras. Es como descubrir que el mapa moral que habías seguido durante toda tu vida tenía errores cartográficos fundamentales. Te obliga a replantearte no solo tu forma de relacionarte con el sufrimiento ajeno, sino tu comprensión misma de lo que significa seguir una guía divina en un mundo que parece cada vez más alejado de cualquier orden trascendente. Una noche, mientras releía por enésima vez aquellos pasajes, recordé una conversación que había tenido años atrás con una misionera en Calcuta.
Me había contado sobre casos en los que su ayuda, por más bien intencionada que fuera, había generado dependencia, había impedido que ciertas personas desarrollaran su propia fortaleza espiritual, había interrumpido procesos de crecimiento interno que sólo podían completarse a través de la adversidad. En ese momento, sus palabras me habían parecido duras, casi crueles, pero ahora, bajo la luz de estas advertencias bíblicas, comenzaban a cobrar un sentido completamente diferente. Las 5 categorías que encontré en aquellos textos no son arbitrarias. Cada una responde a una lógica espiritual específica, a una comprensión de la naturaleza humana que va mucho más allá de nuestras percepciones superficiales. Algunas se refieren a personas que han endurecido deliberadamente su corazón contra lo divino, otras a individuos que han alcanzado tal nivel de corrupción moral que la ayuda externa solo serviría para perpetuar su destructividad. Hay categorías que hablan de quienes han blasfemado de manera irreversible, y otras que se refieren a personas cuyo proceso de aprendizaje espiritual requiere específicamente atravesar el desierto de la carencia sin ayuda externa. Lo que más me impactó fue descubrir que estas advertencias no nacen de un Dios cruel o vengativo, sino de una sabiduría que comprende dimensiones temporales que nosotros no podemos abarcar. Es como si las Escrituras nos estuvieran diciendo que hay momentos en los que la verdadera compasión consiste precisamente en no intervenir, en permitir que ciertos procesos sigan su curso natural, por doloroso que resulte para nuestros corazones humanos. Esa noche, mientras regresaba a casa desde la biblioteca, me hice una pregunta que aún me acompaña. Si realmente creemos que las Escrituras contienen sabiduría divina, si realmente aceptamos que hay aspectos de la existencia que trascienden nuestra comprensión limitada, ¿no deberíamos al menos considerar la posibilidad de que estas advertencias tengan un propósito que va más allá de nuestro entendimiento moral inmediato? ¿No deberíamos preguntarnos si nuestra resistencia a aceptar estos pasajes nace de una genuina superioridad ética o simplemente de nuestra incapacidad para ver el panorama completo de la existencia humana? Porque al final, lo que está en juego aquí no es solo nuestra forma de practicar la caridad, sino nuestra comprensión misma de lo que significa seguir una guía divina en un mundo donde las apariencias pueden ser profundamente engañosas. El primer grupo que encontré en esta extraña cartografía bíblica me resultó particularmente perturbador, precisamente porque desafía uno de los principios más básicos de la compasión humana. Se trata de aquellos que, según las Escrituras, han rechazado deliberadamente la palabra divina. Y aquí, en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 14, encontramos una instrucción que suena casi brutal en su simplicidad. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Sacudir el polvo de los pies. Durante años interpreté este pasaje como una simple metáfora sobre no insistir donde no somos bienvenidos. Una lección de dignidad personal, pensaba. Pero mientras profundizaba en testimonios de misioneros modernos, comencé a entender que quizá había algo más profundo, algo más inquietante en esas palabras. El padre Miguel Hernández, misionero durante 30 años en zonas rurales de Centroamérica, me contó una historia que no he podido olvidar. Era el año 1987 y había llegado a una pequeña comunidad azotada por la sequía y el hambre. Los habitantes, desesperados, habían comenzado a practicar rituales que el padre consideraba directamente opuestos al Evangelio. No hablo de tradiciones ancestrales inocuas, sino de ceremonias que, según sus palabras, invocaban deliberadamente fuerzas destructivas, pidiendo la muerte de vecinos prósperos para apoderarse de sus tierras. Cuando el padre Miguel intentó ofrecer ayuda alimentaria junto con la predicación, los líderes de la comunidad le dijeron algo que lo marcó para siempre. Queremos tu comida, pero no queremos a tu Dios. De hecho, maldecimos a tu Dios. El misionero me explicó que en ese momento entendió la diferencia entre incredulidad inocente y rechazo consciente. No era que no conocieran el mensaje, me dijo. Lo conocían perfectamente. Lo entendían en toda su profundidad y deliberadamente elegían lo opuesto. Durante 3 semanas el padre Miguel insistió en quedarse, convencido de que su deber cristiano era ayudar sin condiciones, pero lo que sucedió después lo obligó a replantearse todo lo que creía saber sobre la caridad. Los alimentos que proporcionaba
eran utilizados específicamente para fortalecer a aquellos que participaban en los rituales más extremos. Su presencia, lejos de ser una bendición, se había convertido en un combustible para prácticas que él consideraba genuinamente malignas. La noche que tomó la decisión de marcharse, recordó las palabras de Mateo. Sacudí el polvo de mis pies, me confesó, y por primera vez en mi vida entendí que no era una metáfora. Era una instrucción literal sobre límites que no debía cruzar. Al día siguiente partió de la comunidad sin dejar rastro de ayuda material. 2 años después, según me contó, la misma comunidad envió emisarios para pedirle que regresara. Habían abandonado las prácticas destructivas. Esta experiencia me llevó a examinar más testimonios similares. La doctora Sarah Manning, que trabajó como médica misionera en África durante los años 90, me narró un episodio igualmente desconcertante. En una región devastada por el cólera, había un grupo de curanderos locales que no solo rechazaban la medicina occidental, sino que activamente saboteaban los tratamientos médicos, convenciendo a los enfermos de que las medicinas eran venenos enviados por espíritus malignos. Lo extraordinario de este caso es que estos curanderos no actuaban por ignorancia. Habían sido educados en misiones cristianas, conocían perfectamente tanto la medicina moderna como el mensaje evangélico. Su rechazo no nacía del desconocimiento, sino de una elección deliberada de oponerse a lo que consideraban interferencia extranjera en sus tradiciones de poder. La doctora Manning me explicó que inicialmente intentó trabajar en paralelo con ellos, respetando sus métodos mientras ofrecía los suyos. Pero pronto descubrió que su presencia estaba siendo utilizada como una validación involuntaria de prácticas que, en su criterio médico, estaban causando muertes evitables. Cada vida que salvaba, me dijo, era contrarrestada por 3 que perdían, porque mi presencia legitimaba a quienes deliberadamente rechazaban tratamientos efectivos. El momento decisivo llegó cuando los curanderos le propusieron un acuerdo explícito. Ella podría quedarse y trabajar, pero solo si públicamente declaraba que sus métodos y los de ellos tenían el mismo valor. Querían que mintiera, me explicó. Querían que traicionara tanto mi conocimiento médico como mi fe, y a cambio me permitirían salvar algunas vidas, sabiendo que mi presencia ayudaría a que perdieran muchas más. Esa noche, la doctora Manning tomó una decisión que la atormentó durante años. Recogió sus medicinas, despidió a su equipo local y partió al amanecer. Sacudí el polvo de mis pies, me dijo, usando exactamente las mismas palabras que el padre Miguel. Y durante años me sentí como una cobarde, como alguien que había abandonado a quienes más me necesitaban. Pero 6 meses después recibió una carta de uno de sus asistentes locales. Sin la presencia de la doctora Manning, la autoridad de los curanderos había comenzado a debilitarse. Las familias, enfrentadas directamente con la elección entre métodos tradicionales y buscar tratamiento médico en centros lejanos, empezaron a elegir estos últimos. La epidemia de cólera se controló en un tiempo récord una vez que no había una figura médica occidental que pudiera ser utilizada como chivo expiatorio para los fracasos del método tradicional. Estos testimonios me obligaron a confrontar una realidad incómoda sobre la naturaleza del rechazo deliberado. No estamos hablando de personas que simplemente no han tenido acceso a cierta información o que mantienen creencias diferentes por tradición cultural. Estamos hablando de individuos o grupos que han tenido acceso completo tanto al mensaje como a sus beneficios prácticos, que lo entienden en toda su profundidad y que conscientemente eligen rechazarlo, frecuentemente para mantener estructuras de poder o control que se verían amenazadas por su aceptación. La instrucción bíblica de sacudir el polvo de los pies comienza a revelar entonces una sabiduría que trasciende la simple cortesía social. Parece reconocer que existe un punto en el que insistir en ayudar a quienes deliberadamente rechazan esa ayuda no solo es inútil, sino contraproducente, que puede de hecho fortalecer precisamente aquello que pretendemos cambiar. El reverendo James Patterson, teólogo especializado en ética misionera, me ofreció una perspectiva que encontré particularmente iluminadora. El problema, me explicó, es que hemos confundido la compasión infinita con la ingenuidad infinita. Pensamos que amar incondicionalmente significa ignorar incondicionalmente las consecuencias de nuestras acciones
sobre aquellos que dicen rechazar nuestro amor. Patterson me relató investigaciones que había realizado sobre comunidades misioneras del siglo XIX que habían insistido en permanecer en territorios donde habían sido explícitamente rechazadas. En una abrumadora mayoría de casos, estas misiones no solo fracasaron en su objetivo evangelístico, sino que crearon conflictos duraderos que dañaron las posibilidades de futuras intervenciones más exitosas. Hay una diferencia fundamental, me explicó, entre el rechazo que nace del miedo, la confusión o la tradición, y el rechazo que nace de una oposición consciente y deliberada. El primer tipo de rechazo puede ser trabajado con paciencia y respeto. El segundo tipo puede convertir nuestra persistencia en una forma de violencia, independientemente de nuestras intenciones. Esta distinción me hizo reflexionar sobre cuántas veces, en nuestro afán de ayudar, podríamos estar inadvertidamente violando la autonomía de aquellos que han tomado decisiones conscientes e informadas, por más que esas decisiones nos parezcan equivocadas. Y me llevó a preguntarme si acaso esa antigua instrucción de sacudir el polvo de los pies no representa una forma profunda de respeto por el libre albedrío humano, incluso cuando ese libre albedrío se ejerce de maneras que consideramos destructivas. Porque quizá, después de todo, reconocer cuándo debemos retirarnos no es una forma de abandono, sino la última y más difícil forma de amor. Respetar la libertad de otros para rechazar lo que nosotros consideramos mejor para ellos. Pero hay algo más inquietante aún en las Escrituras, algo que durante años me ha mantenido despierto por las noches, revisando testimonios y documentos que preferiría no haber encontrado nunca. Es la referencia a aquellos que han blasfemado contra el Espíritu Santo, esa línea invisible que, una vez cruzada, parece cerrar para siempre las puertas del perdón divino. Marcos 3:29 lo dice con una claridad que hiela la sangre, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Durante más de 2 décadas investigando experiencias extraordinarias, he tenido que enfrentarme a casos que desafían cualquier comprensión humana del perdón y la misericordia divina. Recuerdo particularmente el testimonio de un hombre en Segovia, de unos 50 años, que llegó a mí a través de una cadena de contactos que prefiero mantener en el anonimato. Lo que me contó esa tarde de octubre, mientras caminábamos por los jardines del Alcázar, me dejó una impresión que aún hoy me cuesta procesar. Este hombre, llamémosle Antonio, había sido sacerdote durante 15 años. Me describió con detalle escalofriante cómo, durante una crisis de fe profunda, había pronunciado palabras contra el Espíritu Santo que no se atrevía a repetir, ni siquiera en el contexto de nuestra conversación. Lo que más me impactó no fueron las palabras en sí, sino las consecuencias que siguieron. Antonio me aseguró que desde aquel momento, hace ya 8 años, había perdido completamente la capacidad de sentir cualquier tipo de conexión espiritual. Describía su estado como un vacío absoluto donde antes había luz. Lo más perturbador de su relato no era la desesperación que podría esperarse, sino la extraña serenidad con la que aceptaba su condición. Me explicó que había intentado durante años volver a conectar con lo divino. Había visitado santuarios, había pasado noches enteras en oración, había consultado teólogos y había sometido su experiencia al escrutinio de varios psiquiatras. Todos coincidían en que su estado mental era perfectamente normal, incluso ejemplar. No había depresión, no había trastornos de personalidad, no había trauma psicológico identificable. Simplemente algo se había apagado para siempre. La investigación teológica sobre este tema me ha llevado por caminos que no esperaba recorrer. He consultado con doctores en teología de diferentes confesiones cristianas, y las opiniones se dividen de manera casi matemática. Aproximadamente la mitad sostiene que la blasfemia contra el Espíritu Santo era un pecado específico del tiempo de Jesús, relacionado con atribuir deliberadamente los milagros de Cristo al demonio cuando se sabía con certeza que provenían de Dios. Según esta interpretación, tal pecado sería imposible de cometer en nuestra era, porque no tenemos el testimonio directo y físico de los milagros de Jesús. La otra mitad de los especialistas consultados mantiene una posición mucho más inquietante. Argumentan que la blasfemia contra el Espíritu Santo representa un endurecimiento deliberado y definitivo del corazón humano contra la acción de Dios, un rechazo tan radical de la gracia divina que hace imposible el arrepentimiento genuino. Según esta interpretación, sí sería posible cometerla en cualquier época,
y las consecuencias serían exactamente las que describe el Evangelio: la imposibilidad del perdón. He documentado otros casos que parecen apoyar esta segunda interpretación. En Pamplona conocí a una mujer que, después de una experiencia mística profunda durante su juventud, había renunciado deliberadamente a lo que ella misma reconocía como una llamada divina. Me contó que en un momento de rebeldía total contra lo que consideraba una imposición celestial, había formulado internamente un rechazo tan radical que incluía palabras que, según me confesó, sabía que no debería haber pensado jamás. Las consecuencias en su caso fueron diferentes a las de Antonio, pero igualmente desconcertantes. No perdió la capacidad de sentir lo espiritual, pero sí desarrolló lo que ella describía como una alergia a lo sagrado. Me explicó que cualquier contacto con elementos religiosos le producía una sensación física de malestar que llegaba hasta las náuseas. Había intentado durante años acercarse a diferentes tradiciones espirituales, no solo cristianas, buscando algún tipo de reconexión, pero la reacción física era siempre la misma. Lo que más me preocupa de estos testimonios no es su contenido sobrenatural, sino la coherencia psicológica de las personas que los proporcionan. Tanto Antonio como esta mujer de Pamplona mostraban una lucidez y un equilibrio mental que hacían imposible descartar sus experiencias como producto de trastornos psiquiátricos. Más inquietante aún, ambos expresaban una extraña paz con su situación, como si hubieran encontrado una forma de vivir con las consecuencias de sus decisiones sin el amargo sabor del arrepentimiento. Durante mis investigaciones he tropezado también con el fenómeno inverso: personas que viven aterrorizadas por la posibilidad de haber cometido el pecado imperdonable. He recibido cientos de cartas a lo largo de los años de individuos que se preguntan con angustia si algunas palabras pronunciadas en momentos de ira, desesperación o crisis de fe podrían haberlos condenado para la eternidad. La paradoja es reveladora. Aquellos que se preocupan por haber blasfemado contra el Espíritu Santo son, por definición, incapaces de haberlo hecho, porque la capacidad de preocuparse por ello indica que el Espíritu Santo sigue actuando en sus vidas. He consultado esta paradoja con varios especialistas en psicología religiosa, y todos coinciden en un punto fundamental. La verdadera blasfemia contra el Espíritu Santo implicaría la pérdida completa de la capacidad de arrepentimiento, lo cual haría imposible la angustia por haberla cometido. Es como si la naturaleza misma del pecado imperdonable fuera tal que quien lo comete pierde automáticamente la capacidad de reconocerlo como problema. Pero entonces surge la pregunta que me ha perseguido durante años de investigación. Si es cierto que existen personas que han cruzado esta línea invisible, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia ellas? El texto bíblico parece sugerir que el perdón divino está cerrado para estos individuos, pero ¿implica esto que el amor y la compasión humana también deben retirarse? He observado que la mayoría de las personas que afirman haber blasfemado contra el Espíritu Santo no se convierten en seres malvados o destructivos. De hecho, muchos de ellos mantienen códigos éticos elevados y muestran compasión genuina hacia otros. Es como si hubieran perdido acceso a una dimensión específica de la experiencia humana, pero conservaran intacto el resto de su humanidad. Esta observación me ha llevado a reflexionar sobre la naturaleza misma del perdón y sus límites. Quizá lo que las Escrituras describen no es tanto un castigo divino como una ley natural del universo espiritual, similar a las leyes físicas que gobiernan la materia. Así como no podemos culpar a la gravedad por hacer que los objetos caigan, tal vez no podemos interpretar la imposibilidad del perdón tras la blasfemia del Espíritu como una decisión vengativa de Dios, sino como una consecuencia inevitable de ciertas acciones en el plano espiritual. Lo que más me perturba de toda esta investigación es la realización de que quizá estamos ante territorios del alma humana que simplemente escapan a nuestra comprensión. He visto demasiados casos, documentado demasiados testimonios, verificado demasiadas historias, como para descartar la posibilidad de que exista realmente algo que podríamos llamar el pecado imperdonable. Y si esto es así, entonces nos enfrentamos a una realidad que desafía nuestras concepciones más básicas sobre la misericordia divina y las posibilidades de redención humana. La instrucción bíblica de no ayudar a ciertos tipos de personas adquiere así una dimensión completamente nueva y aterradora. Quizá no se trata de un mandato cruel, sino del reconocimiento de una realidad espiritual
ante la cual incluso el poder divino encuentra sus límites. Pero si hay algo que me ha perturbado profundamente durante todos estos años de investigación, es descubrir que existe una segunda categoría de personas a las que, según las Escrituras, no deberíamos ayudar. Y esta vez no hablamos de quienes han alcanzado un punto de no retorno espiritual, sino de algo mucho más sutil y peligroso: los falsos maestros. Juan, en su segunda epístola, versículo 10, es categórico cuando dice: «Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: bienvenido». La primera vez que leí estas palabras sentí una contradicción profunda. ¿Cómo podía el mismo mensaje que nos ordena amar al prójimo, dar la otra mejilla y abrir nuestras puertas a los necesitados, prohibirnos tan tajantemente recibir a ciertas personas? Pero después de documentar durante décadas los estragos que pueden causar las doctrinas erróneas en comunidades enteras, he llegado a comprender que quizá Juan conocía algo que nosotros hemos olvidado peligrosamente. Recuerdo el caso de una pequeña congregación en el norte de España que conocí hace unos 15 años. Era una comunidad próspera, unida, llena de familias jóvenes que habían encontrado en la fe un ancla sólida para sus vidas. Todo cambió cuando llegó él. Un hombre de unos 50 años, carismático, elocuente, con una formación teológica impresionante y una capacidad extraordinaria para interpretar las Escrituras de manera que sonara tanto profunda como novedosa. Los ancianos de la congregación, siguiendo el mandato cristiano de la hospitalidad, lo recibieron con los brazos abiertos. Al principio sus enseñanzas parecían refrescantes. Hablaba de una fe más libre, menos atada a las tradiciones, más centrada en la experiencia personal que en las doctrinas establecidas. Poco a poco comenzó a cuestionar aspectos fundamentales de la fe cristiana: la divinidad de Cristo, la necesidad de la cruz, la realidad del pecado. Todo lo hacía con tal sutileza, con tantas citas bíblicas aparentemente respaldando sus puntos, que incluso los miembros más maduros de la congregación empezaron a dudar de sus propias convicciones. En menos de 2 años, esa comunidad se había fragmentado completamente. Familias enteras abandonaron la fe, matrimonios se rompieron por diferencias doctrinales, y los pocos que permanecieron fieles a las enseñanzas originales quedaron devastados y desconfiados. Cuando finalmente logré entrevistar a algunos de los supervivientes de aquella debacle espiritual, todos repetían la misma frase: si hubiéramos sabido desde el principio lo que realmente traía consigo, nunca le habríamos abierto las puertas. La experiencia me llevó a estudiar más profundamente lo que las Escrituras definen como un falso maestro. No se trata simplemente de alguien que comete errores doctrinales ocasionales, sino de una persona que sistemáticamente tergiversa las verdades fundamentales de la fe cristiana. Pablo, en su carta a Tito, los describe como aquellos que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Pedro es aún más directo cuando advierte que habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Pero lo que más me impresionó durante mi investigación fue descubrir los patrones que siguen estos individuos. Casi invariablemente comienzan ganándose la confianza de la comunidad a través de su aparente piedad y conocimiento. Luego, gradualmente, introducen dudas sobre aspectos centrales de la fe. Finalmente, cuando ya han establecido su influencia, revelan doctrinas que contradicen directamente el núcleo del cristianismo bíblico. He documentado casos en América Latina donde supuestos profetas han llevado a comunidades enteras al suicidio colectivo, convenciéndolos de que era la única manera de alcanzar la salvación. En África he sido testigo de cómo falsos maestros han explotado la pobreza y la desesperación de las personas, prometiendo sanidad y prosperidad a cambio de sus últimos ahorros. En Europa he visto cómo doctrinas aparentemente sofisticadas han vaciado iglesias centenarias, dejando a su paso una estela de fe destruida y esperanza perdida. La advertencia de Juan cobra entonces una dimensión completamente nueva. No se trata de falta de amor o de una actitud cerrada hacia diferentes perspectivas teológicas. Se trata de protección de la comunidad, de los débiles en la fe, de aquellos que podrían ser fácilmente influenciados por enseñanzas que, bajo la apariencia de sabiduría espiritual, llevan dentro el veneno de la destrucción. Pero aquí surge un dilema que me ha quitado el sueño durante años.
cómo distinguir entre un maestro legítimo que puede tener perspectivas diferentes pero válidas y un falso maestro cuyo objetivo es destruir. Las Escrituras proporcionan algunas pistas. Examinar si sus enseñanzas contradicen los fundamentos básicos del cristianismo, observar los frutos de su ministerio, evaluar si buscan gloria personal o el bienestar espiritual de otros. Sin embargo, en mi experiencia, la línea no siempre es clara. He conocido personas sinceras que, por falta de formación adecuada, enseñan cosas incorrectas sin intención maliciosa. También he encontrado individuos extremadamente preparados que usan su conocimiento para manipular y controlar. El discernimiento, esa capacidad espiritual de distinguir entre el bien y el mal, se convierte entonces en una herramienta fundamental que lamentablemente muchas comunidades han perdido. Lo que más me perturba es la realización de que los falsos maestros no siempre son personas obviamente malvadas. Algunos parecen genuinamente convencidos de que sus enseñanzas son correctas. Otros pueden haber comenzado con buenas intenciones, pero se han desviado gradualmente. Y están aquellos que conscientemente usan la fe como una herramienta para obtener poder, dinero o influencia. Durante una entrevista particularmente reveladora con un ex líder sectario que había causado estragos en varias comunidades antes de experimentar lo que él describe como una conversión genuina, me confesó algo que nunca he podido olvidar. El problema, me dijo, no era que no conociera la verdad. El problema era que conocía exactamente cómo tergiversarla para que sonara convincente. Sabía qué versículos citar fuera de contexto, qué emociones tocar, qué necesidades explotar, y lo más terrible es que parte de mí realmente creía que estaba haciendo el bien. Esta confesión me hizo comprender que quizá la prohibición bíblica de no recibir a los falsos maestros no es tanto un mandato de juicio como una medida de autodefensa espiritual. Porque cuando una doctrina errónea se introduce en una comunidad, no afecta solo las creencias intelectuales de las personas, afecta su relación con Dios, su esperanza, su capacidad de experimentar la paz y el gozo que se supone debe caracterizar la vida cristiana. He visto familias destruidas porque alguien les enseñó que la gracia de Dios tenía condiciones que la Biblia nunca establece. He conocido personas que han vivido años en tormento espiritual porque un falso maestro les convenció de que sus pecados eran imperdonables. He documentado casos de jóvenes que abandonaron por completo la fe porque se les enseñó una versión del cristianismo tan distorsionada que se volvió completamente inaceptable para sus conciencias. Y entonces, cuando me enfrento a esta realidad, las palabras de Juan adquieren un peso diferente. No son las palabras de alguien que carece de amor, sino de alguien que ama tanto a la comunidad que está dispuesto a tomar medidas drásticas para protegerla. Porque hay ocasiones, me he dado cuenta, en que el acto más amoroso que podemos realizar es cerrar nuestras puertas a aquellos cuyas enseñanzas pueden destruir la fe de otros. Y precisamente aquí, en esta reflexión sobre los límites del amor y la protección de la comunidad, es donde nos adentramos en uno de los territorios más oscuros y perturbadores de toda la Escritura. Porque si pensábamos que las palabras sobre los falsos maestros eran duras, lo que encontramos en la carta a los Hebreos nos lleva a un abismo teológico que ha aterrorizado a cristianos durante siglos. Es el texto que muchos pastores evitan predicar, el pasaje que algunos teólogos han llamado el más aterrador de toda la Biblia. Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6. Permíteme leértelo despacio, porque cada palabra aquí pesa como plomo sobre la conciencia humana, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Imposible. Esa palabra resuena como un martillo sobre un ataúd cerrado. No dice difícil, no dice improbable, dice imposible. Y aquí no estamos hablando de pecadores comunes, de gente que nunca conoció la verdad. El texto es muy específico sobre a quién se refiere. Habla de personas que fueron iluminadas, que gustaron del don celestial, que fueron partícipes del Espíritu Santo. Gente que conoció, experimentó y vivió la realidad divina de manera profunda y personal, y después se fueron. Durante mis años de investigación
he encontrado casos que me han puesto los pelos de punta. Recuerdo a un pastor en Argentina que me contó sobre un colega suyo, un hombre que había plantado 3 iglesias, que había visto milagros extraordinarios en su ministerio, que había llevado a cientos de personas a los pies de Cristo. Un día, después de 25 años de ministerio, simplemente se levantó del púlpito, dejó la Biblia abierta y dijo a su congregación que todo había sido una mentira, que Dios no existía, que había decidido abandonar la fe para siempre. Nunca regresó. Murió 10 años después, manteniendo hasta su último suspiro que todo había sido un engaño. ¿Qué hace uno con un caso así? ¿Cómo distingues entre la duda temporal, esa crisis de fe que muchos atravesamos en algún momento de nuestras vidas, y este abandono definitivo, esta apostasía que parece cerrar para siempre la puerta del regreso? Porque aquí radica uno de los misterios más profundos de la experiencia humana. Todos hemos dudado, todos hemos tenido momentos donde la fe se tambalea, donde las preguntas superan a las respuestas y la oscuridad parece más real que la luz. Pero hay algo cualitativamente diferente en lo que describe Hebreos. No es la duda del que busca, sino el rechazo del que ha encontrado y decidido dar la espalda. Es como si alguien hubiera estado en el mismo cielo, hubiera visto la gloria con sus propios ojos, hubiera experimentado el amor divino de manera tangible y aún así hubiera decidido escupir en el rostro de Dios y marcharse para nunca volver. La historia está llena de estos casos desconcertantes. Judas Iscariote es quizá el ejemplo más obvio, pero no el único. En los primeros siglos del cristianismo, durante las persecuciones romanas, hubo lo que llamaban los traditores, cristianos que no solo renunciaron a su fe bajo presión, sino que entregaron las escrituras sagradas a las autoridades para que fueran quemadas y delataron a sus hermanos en la fe para que fueran ejecutados. Algunos de estos hombres habían sido obispos, líderes espirituales que habían guiado a comunidades enteras. Y aquí viene lo que realmente me perturbó cuando comencé a estudiar estos casos. Según el texto de Hebreos, no es que Dios no quiera recibirlos de vuelta, es que es imposible que regresen. Como si algo en su interior se hubiera roto de manera irreparable, como si la capacidad misma para el arrepentimiento hubiera sido destruida por su propia decisión. Un teólogo de Salamanca me explicó una vez que este pasaje sugiere que hay un punto de no retorno en la experiencia espiritual humana. Un momento donde la voluntad se endurece de tal manera contra la verdad conocida que pierde la capacidad de volverse atrás. No porque Dios los rechace, sino porque ellos han rechazado a Dios de manera tan radical que han destruido en sí mismos la posibilidad del arrepentimiento. Es escalofriante pensar que pueda existir tal cosa, que una persona pueda llegar a un punto donde, habiendo conocido la verdad, habiendo experimentado el amor divino, pueda rechazarlo de manera tan absoluta que se condene a sí misma a una separación eterna. Y sin embargo, la lógica del libre albedrío parece exigir precisamente esta posibilidad. Si somos verdaderamente libres para elegir, entonces debemos ser libres también para rechazar de manera definitiva. He conocido familias destrozadas por este fenómeno, padres que lloran por hijos que fueron líderes en la Iglesia, que conocían las Escrituras mejor que muchos pastores, que habían experimentado lo que ellos mismos describían como encuentros sobrenaturales con Dios y que un día simplemente se fueron. No a otra religión, no a otra denominación, se fueron del concepto mismo de Dios, declarando que todo había sido una ilusión, una construcción psicológica, una mentira que habían decidido dejar atrás para siempre. ¿Qué respondes cuando una madre te pregunta si debes seguir orando por un hijo así? ¿Qué dices cuando un esposo te cuenta que su mujer, después de 30 años de matrimonio cristiano, le ha dicho que nunca creyó realmente, que todo fue una actuación y que ahora se siente libre de esa carga que era la fe? El texto no nos da respuestas fáciles. De hecho, nos sitúa ante un misterio que desafía nuestras concepciones más básicas sobre el amor, el perdón y la misericordia divina. Porque si Dios es amor, si su misericordia no tiene límites, ¿cómo puede haber alguien que esté más allá del alcance de esa misericordia? Y sin embargo, ahí está el texto, inamovible en su declaración de imposibilidad, como una puerta que se cierra con un sonido final, definitivo, como una línea que, una vez cruzada, no puede volver a cruzarse en sentido contrario. Algunos teólogos han tratado de suavizar estas palabras, de interpretarlas de maneras menos absolutas,
pero la honestidad intelectual me obliga a reconocer que el lenguaje es claro y directo. No hay ambigüedad en esa palabra. Imposible. Es una declaración que corta como una espada de doble filo, que separa no sólo entre el bien y el mal, sino entre lo posible y lo imposible en el reino del espíritu. Y quizá aquí radique la verdadera enseñanza de este pasaje aterrador. No es una amenaza, sino una advertencia. Una señal de peligro puesta en el camino de aquellos que han conocido la verdad, que han experimentado la realidad divina, que han sido tocados por lo sagrado, es como un letrero que dice: cuidado, más allá de este punto el camino de regreso puede perderse para siempre. Porque al final me he dado cuenta de que los apóstatas no son personas a las que Dios rechaza. Son personas que se han rechazado a sí mismas de manera tan radical, tan definitiva, que han destruido en su interior la capacidad misma de volver. No son enemigos de Dios a los que hay que combatir, sino tragedias humanas que hay que lamentar. Casos perdidos no por la falta de amor divino, sino por la terrible capacidad humana de rechazar incluso lo más hermoso y verdadero que puede ofrecernos la existencia. Pero hay algo más complejo, más sutil en esta ecuación que nos plantea Pablo de Tarso. Algo que me ha costado años comprender y que, debo admitirlo, sigue incomodándome cada vez que lo encuentro en las páginas de la segunda carta a los tesalonicenses. Porque una cosa es enfrentarse al endurecimiento del corazón humano, a esas tragedias espirituales que parecen irreversibles, y otra muy distinta es lidiar con lo que el apóstol llama la pereza espiritual. Una condición que, paradójicamente, puede disfrazarse de necesidad legítima y que nos coloca ante una de las decisiones más difíciles que puede enfrentar cualquier persona de fe. El que no quiera trabajar, que tampoco coma, escribió Pablo a esa comunidad de Tesalónica que, al parecer, tenía un problema particular con algunos de sus miembros. No hablamos aquí de personas incapaces de trabajar por enfermedad, discapacidad o circunstancias ajenas a su voluntad, no. Pablo se refería específicamente a aquellos que, teniendo la capacidad y la oportunidad, simplemente elegían no hacer nada, esperando que otros cargaran con sus responsabilidades mientras ellos vivían de la caridad ajena. Durante años este pasaje me resultaba incomprensible. ¿Cómo podía el mismo Pablo, que había escrito sobre el amor, la compasión y el cuidado mutuo, pronunciar palabras tan duras? ¿No contradecía esto todo el mensaje de Cristo sobre alimentar al hambriento y vestir al desnudo? Pero entonces comencé a observar más de cerca, a escuchar testimonios de pastores, trabajadores sociales, voluntarios de organizaciones benéficas. Y lo que descubrí me hizo entender que Pablo no estaba siendo cruel, sino profundamente sabio. Recuerdo el testimonio de un sacerdote de una parroquia en las afueras de Madrid. Me contó sobre un hombre que llegaba cada semana pidiendo ayuda para pagar el alquiler, para comprar comida, para cubrir gastos médicos. Durante meses la comunidad parroquial respondió con generosidad hasta que descubrieron algo inquietante. Este mismo hombre visitaba otras 4 iglesias en la zona con exactamente la misma historia, cobrando de cada una y acumulando una cantidad considerable de dinero que no destinaba a sus supuestas necesidades, sino a otros fines. Cuando lo confrontaron con evidencias, su respuesta fue reveladora. «Es mi trabajo», dijo sin asomo de vergüenza. «Ustedes quieren sentirse bien ayudando. Yo les doy esa oportunidad». La primera reacción podría ser de indignación, pero el asunto es más profundo de lo que parece. Porque ese hombre había convertido la compasión ajena en su medio de vida, no por desesperación real, sino por una decisión consciente de evitar cualquier forma de esfuerzo personal. Y lo más perturbador era que había desarrollado una habilidad extraordinaria para identificar y manipular los sentimientos más nobles de las personas, convirtiéndolos en herramientas para su propio beneficio. Pablo conocía este fenómeno. En la comunidad de Tesalónica había surgido un grupo de personas que, interpretando incorrectamente las enseñanzas sobre la proximidad de la segunda venida de Cristo, habían decidido dejar de trabajar completamente. Su razonamiento era simple. Si Cristo iba a regresar pronto, ¿para qué esforzarse en labores terrenales? Mejor dedicarse completamente a la oración y la contemplación, mientras otros miembros de la comunidad se hacían cargo de sus necesidades materiales. Pero Pablo vio el peligro inmediatamente. No se trataba de una espiritualidad más elevada, sino de una forma sofisticada de parasitismo espiritual. Estas personas habían encontrado una justificación religiosa para su pereza, y estaban agotando los recursos de una comunidad que tenía verdaderos necesitados que atender.
Más grave aún, estaban creando un precedente peligroso que podría extenderse y eventualmente colapsar todo el sistema de apoyo mutuo que sostenía a los primeros cristianos. La distinción que hace Pablo es crucial y requiere un discernimiento que va mucho más allá de las apariencias superficiales. No está hablando de la viuda sin recursos, del huérfano, del enfermo, del extranjero que llega sin nada. Está hablando específicamente de aquellos que, teniendo la capacidad de contribuir al bienestar común, eligen conscientemente no hacerlo, esperando que otros asuman sus responsabilidades. He conocido casos que ilustran perfectamente esta distinción. Una trabajadora social de Sevilla me relató la historia de dos familias que llegaron a su oficina el mismo día, pidiendo ayuda alimentaria. La primera era una familia de inmigrantes recién llegados, con 3 niños pequeños, donde el padre había perdido su trabajo en la construcción debido a una lesión en la espalda y la madre no había conseguido aún los papeles para trabajar legalmente. La segunda era una familia local donde ambos padres eran perfectamente capaces de trabajar, pero habían decidido que era más cómodo vivir de las ayudas sociales mientras mantenían trabajos esporádicos en negro. La diferencia no estaba en las necesidades materiales inmediatas, que en ambos casos eran reales. La diferencia estaba en la actitud, en la disposición, en lo que cada familia estaba dispuesta a hacer para cambiar su situación. La primera familia veía la ayuda como un puente temporal hacia la autosuficiencia. La segunda la veía como una forma permanente de vida. Pero aquí surge la pregunta que me ha mantenido despierto muchas noches. ¿Cómo distinguir entre la necesidad genuina y la pereza disfrazada? ¿Cómo aplicar la advertencia paulina sin caer en el juicio despiadado, sin convertirnos en investigadores privados de las motivaciones ajenas? Porque el riesgo de equivocarse es enorme. Negar ayuda a quien genuinamente la necesita puede ser devastador, pero alimentar indefinidamente la pereza puede ser igualmente destructivo, no solo para la comunidad, sino para la propia persona que se acostumbra a la dependencia. La respuesta, creo, no está en fórmulas rígidas, sino en algo mucho más difícil, la sabiduría relacional. Pablo no estaba sugiriendo que se implementara un sistema burocrático para evaluar la dignidad de cada solicitante de ayuda. Estaba hablando desde el contexto de una comunidad que se conocía íntimamente, donde las historias personales no eran secretos y donde las verdaderas necesidades eran evidentes para todos. Un pastor veterano de Barcelona me explicó su enfoque después de décadas de ministerio. No doy dinero, me dijo, pero ofrezco comida, ropa, medicinas y también trabajo. Si alguien viene pidiendo dinero para comer, le ofrezco un almuerzo en el comedor de la iglesia. Si necesita ropa, tenemos ropero. Si necesita trabajo, tenemos una lista de empleadores que colaboran con nosotros. La respuesta a estas ofertas me dice mucho sobre la naturaleza real de la necesidad. Es un enfoque que requiere tiempo, compromiso personal y una disposición a involucrarse realmente en la vida de las personas. Es mucho más fácil dar dinero y despedir al solicitante, pero esa facilidad a menudo oculta una forma de evasión de nuestras verdaderas responsabilidades como comunidad. Pablo entendía que el amor verdadero a veces requiere lo que los psicólogos modernos llaman amor duro, no la crueldad disfrazada de principios, sino la valentía de establecer límites saludables que realmente ayuden a las personas a crecer y desarrollarse. Porque mantener indefinidamente a alguien en una situación de dependencia innecesaria no es amor, es una forma sutil de desprecio que asume que esa persona es incapaz de algo mejor. La pereza espiritual, en este contexto, no es simplemente la falta de actividad física, es la negativa a asumir la responsabilidad personal que nos corresponde como seres humanos creados para contribuir al bienestar común. Es la actitud que convierte a otros en instrumentos para nuestro beneficio personal, sin considerar el costo que esto implica para toda la comunidad. Y quizás lo más inquietante de todo es que esta forma de parasitismo puede desarrollarse gradualmente, casi sin que nos demos cuenta. Una ayuda temporal que se convierte en permanente, una dependencia que empezó siendo legítima pero que se mantiene más allá de lo necesario, una comodidad que poco a poco erosiona nuestra capacidad de esfuerzo personal. Es un proceso tan sutil que puede atrapar tanto a quien da como a quien recibe, creando dinámicas disfuncionales que se perpetúan durante años. Y aquí es donde nos encontramos de frente con una de las preguntas más perturbadoras que pueden formularse desde la fe cristiana. ¿Cómo puede el mismo Dios que nos ordena amar al prójimo como a nosotros mismos establecer límites tan específicos sobre a quién ayudar?
Es una contradicción que ha torturado las conciencias de creyentes durante siglos y que merece ser examinada sin evasivas ni respuestas fáciles. Recuerdo una conversación que mantuve hace años con un pastor luterano en una pequeña ciudad alemana. Este hombre, que había dedicado más de 3 décadas al servicio religioso, me confesó con una honestidad brutal que había pasado noches enteras sin dormir luchando contra lo que él llamaba el misterio de la dureza divina. Me contó el caso de una mujer de su congregación que había llegado a él destrozada porque su hijo adulto, adicto a las drogas, le exigía constantemente dinero con amenazas y manipulaciones. Ella conocía perfectamente los pasajes bíblicos que hablaban sobre no sostener la pereza, pero cada vez que veía a su hijo en la puerta, flaco y desesperado, su corazón de madre se quebraba. ¿Cómo puedo negarme a ayudar a mi propio hijo?, le preguntaba entre lágrimas. ¿Qué madre hace eso? El pastor me explicó que, durante meses, había intentado darle respuestas teológicas tradicionales, pero que finalmente tuvo que reconocer que él mismo no entendía completamente esta aparente contradicción. Fue entonces cuando comenzó a investigar más profundamente la diferencia entre lo que llamamos amor humano y lo que las Escrituras definen como amor divino. Y ahí, me dijo, encontró una distinción que cambió por completo su perspectiva ministerial. El amor humano, tal como lo experimentamos naturalmente, está profundamente ligado a nuestras emociones, a nuestros instintos de protección, a nuestra necesidad de sentirnos útiles y valorados. Es un amor que responde inmediatamente al dolor ajeno, que busca aliviar el sufrimiento de manera directa y muchas veces inmediata. No hay nada malo en este amor. Es hermoso, genuino y necesario. Pero las Escrituras parecen sugerir que existe otra dimensión del amor, una que trasciende la respuesta emocional inmediata y que puede incluso contradecirla en el corto plazo. He documentado casos extraordinarios de personas que han vivido esta tensión en carne propia. Una mujer cristiana de Texas me escribió una carta de 8 páginas describiendo su lucha interior cuando decidió dejar de dar dinero a su hermano alcohólico. Durante 2 años había estado pagando sus deudas, comprándole comida, incluso pagando su alquiler, todo motivado por un amor genuino y el miedo de verlo en la calle. Pero cada vez que lo ayudaba, él bebía más. Su dependencia económica de ella se había convertido en una excusa perfecta para no enfrentar su adicción. Cuando finalmente le dijo que no le daría más dinero, él la maldijo, le gritó que era una mala cristiana, que había olvidado las enseñanzas de Jesús. Ella me escribió: esa noche lloré como nunca había llorado en mi vida. Me sentía como si estuviera traicionando todo en lo que creía. Pero 6 meses después de mantener su decisión, el hermano había tocado fondo y había ingresado voluntariamente a un programa de rehabilitación. 2 años después estaba sobrio, trabajando y había reconstruido su vida. En su carta la mujer reflexionaba: si hubiera seguido ayudándolo como lo hacía, hoy estaríamos en el mismo lugar, o él estaría muerto. Mi amor sentimental casi lo mata. El amor difícil lo salvó. Esta historia me llevó a profundizar en lo que los teólogos han llamado el amor que dice no. Es un concepto difícil de comprender porque contradice nuestra intuición emocional más básica, pero cuando lo analizas detenidamente, comienzas a ver la sabiduría que puede esconderse detrás de lo que inicialmente parece dureza o falta de compasión. Conocí en España a un matrimonio que había criado 5 hijos y que me compartió su experiencia con lo que ellos llamaban amor inteligente versus amor ciego. Me contaron que habían aprendido, a veces dolorosamente, que dar a sus hijos todo lo que pedían no era un acto de amor, sino de debilidad. El verdadero amor, me dijo el padre, es preparar a tus hijos para enfrentar un mundo que no les va a dar todo lo que quieren. Si nosotros se lo damos todo, los estamos dejando indefensos ante la realidad. Su esposa añadió: hubo momentos en que tuvimos que ver a nuestros hijos sufrir las consecuencias de sus decisiones, cuando teníamos el poder de evitárselo. Esas fueron las noches más largas de nuestras vidas, pero entendimos que rescatarlos constantemente era robarles la oportunidad de crecer, de aprender, de desarrollar fortaleza. Esta perspectiva arroja una luz completamente nueva sobre esos pasajes bíblicos que parecen tan duros. Cuando las Escrituras establecen límites sobre la ayuda, tal vez no están promoviendo la falta de compasión, sino definiendo una compasión más profunda y compleja. Una compasión que puede soportar el dolor del momento presente en beneficio del crecimiento futuro de la persona.
Pero aquí surge otra pregunta inquietante. ¿Cómo discernir cuándo estamos aplicando amor divino y cuándo simplemente estamos justificando nuestra falta de generosidad? Es una línea extremadamente fina, y he visto casos donde personas utilizan estos principios bíblicos para racionalizar su egoísmo o su falta de disposición para ayudar. La diferencia, según varios consejeros cristianos con los que he conversado, radica en la motivación profunda y en el sufrimiento del que ayuda. Un sacerdote católico de México me explicó: cuando aplicas amor difícil desde un lugar de genuina compasión, tú sufres tanto o más que la persona a quien le niegas la ayuda. Si te resulta fácil decir que no, si te sientes aliviado o justificado al no ayudar, entonces probablemente no estás operando desde el amor divino, sino desde la comodidad personal. Sus palabras me impactaron profundamente porque revelaban que el amor según Dios no es menos doloroso que el amor humano, simplemente distribuye ese dolor de manera diferente. He observado que las personas que han logrado integrar esta perspectiva en sus vidas desarrollan una forma muy particular de relacionarse con el sufrimiento ajeno. No se vuelven insensibles, pero sí desarrollan una capacidad extraordinaria para soportar el dolor de ver a otros luchar, cuando entienden que esa lucha puede ser necesaria para su crecimiento. Es como el cirujano que debe causar dolor para sanar, o como los padres que deben permitir que sus hijos se equivoquen para que aprendan. Pero tal vez lo más profundo de todo esto es la forma en que estos límites divinos nos obligan a cuestionar nuestras propias motivaciones cuando ayudamos. ¿Ayudamos realmente para beneficiar al otro o ayudamos para sentirnos bien nosotros mismos? Nuestra generosidad nace del amor o de nuestra necesidad de ser necesarios, de sentirnos útiles, de evitar la incomodidad de ver sufrir a otros. Un psicólogo cristiano que conocí en Argentina me planteó una reflexión que me ha acompañado durante años. La diferencia entre el amor humano y el amor divino es que el amor humano busca eliminar el sufrimiento inmediatamente, mientras que el amor divino busca eliminar la causa del sufrimiento, aunque eso requiera permitir dolor temporal. Es una distinción que redefine completamente lo que entendemos por compasión y que nos confronta con la posibilidad de que nuestras mejores intenciones puedan estar causando daño. Esta reflexión me llevó inevitablemente a preguntarme por el contexto en el que nacieron estas enseñanzas, porque es imposible comprender el verdadero significado de estos principios bíblicos sin sumergirnos en la realidad social, religiosa y económica del primer siglo. Durante años de investigación en Tierra Santa, caminando por los mismos senderos que recorrieron aquellos primeros seguidores de Cristo, he llegado a entender que lo que hoy nos parece restrictivo o incluso cruel, en su momento histórico representaba una sabiduría práctica extraordinaria para la supervivencia de las primeras comunidades cristianas. El mundo del primer siglo era profundamente diferente al nuestro. No existían los sistemas de bienestar social que conocemos hoy, no había hospitales públicos ni organizaciones de caridad estructuradas. La sociedad se sostenía sobre una red compleja de obligaciones familiares, tribales y religiosas que determinaban quién tenía derecho a recibir ayuda y quién tenía la responsabilidad de proporcionarla. En este contexto, las primeras comunidades cristianas eran grupos vulnerables, minoritarios, frecuentemente perseguidos, que dependían completamente de la solidaridad interna para sobrevivir. Sus recursos eran limitados. Sus miembros provenían en su mayoría de clases trabajadoras y esclavos liberados, y cualquier mal uso de sus escasos medios podía significar la diferencia entre la supervivencia y la extinción de toda la comunidad. He pasado horas conversando con arqueólogos que han excavado casas del primer siglo en Cafarnaúm, en Nazaret, en las cercanías del mar de Galilea. Los espacios eran mínimos, las familias vivían literalmente hacinadas, compartiendo no solo habitaciones, sino también recursos básicos como agua, alimentos y combustible para calentarse. Cuando los textos bíblicos hablan de hospitalidad, no se refieren al concepto moderno de invitar a alguien a cenar en nuestro hogar espacioso con abundante comida. Se refieren a compartir literalmente el último pedazo de pan, a ceder el único lugar seco para dormir, a dividir entre más personas los recursos que ya eran insuficientes para la familia. En este contexto, la decisión de a quién ayudar no era una cuestión de preferencias morales, sino de supervivencia comunitaria.
La hospitalidad en el mundo antiguo funcionaba bajo códigos muy específicos y sagrados. Un huésped no solo recibía alimento y refugio, sino protección total por parte del anfitrión. Si alguien dañaba a tu huésped, era como si te hubieran dañado a ti. Si tu huésped cometía algún delito mientras estaba bajo tu techo, tú compartías la responsabilidad. Esta responsabilidad se extendía no solo durante la estadía, sino que creaba vínculos que podían durar generaciones. Por eso, la decisión de abrir tu puerta a alguien no era casual ni impulsiva. Era una decisión que comprometía no solo tu presente, sino el futuro de tu familia y tu comunidad. Un rabino con quien tuve largas conversaciones en Jerusalén me explicó algo que transformó mi comprensión de estos textos. Me dijo que en la tradición judía antigua existía una diferencia fundamental entre Tesedaká, que se traduce como caridad pero significa literalmente justicia, y Gesed, que se traduce como misericordia pero implica amor leal incondicional. La tzedaká tenía reglas, límites, criterios específicos sobre a quién se debía ayudar y cómo. El gesed era ilimitado, pero se reservaba para relaciones específicas, familiares, de alianza. Las primeras comunidades cristianas operaban principalmente bajo el principio del gesed interno y la tzedaká regulada hacia el exterior. No era crueldad, era sabiduría práctica para poder sostener ambas formas de amor a largo plazo. Cuando los textos prohíben ayudar a ciertas categorías de personas, debemos entender que no se trata de una negación del valor humano de esas personas, sino de una protección de la capacidad de la comunidad para seguir siendo una fuente de ayuda efectiva. He documentado casos en comunidades rurales de América Latina donde organizaciones religiosas han aplicado estos principios de manera intuitiva. Comunidades que han aprendido por experiencia propia que ayudar indiscriminadamente a personas que no quieren cambiar su situación, que manipulan la generosidad ajena o que introducen conflictos internos puede destruir la capacidad de esa comunidad para ayudar a quienes realmente están dispuestos a ser transformados por esa ayuda. La diferencia entre la caridad antigua y la caridad moderna es también una diferencia de escalas y recursos. En el mundo actual podemos permitirnos cierta ineficiencia en nuestros sistemas de ayuda porque tenemos instituciones, gobiernos, organizaciones masivas que pueden absorber el desperdicio o el mal uso de recursos. Pero en el primer siglo, una comunidad cristiana que malgastaba sus recursos ayudando a personas que no los utilizarían constructivamente simplemente desaparecía. No había segunda oportunidad, no había sistema de respaldo. La generosidad mal dirigida equivalía al suicidio comunitario. Esto no significa que aquellas primeras comunidades fueran menos compasivas que nosotros. Por el contrario, su compasión era más intensa, más personal, más comprometida precisamente porque era más limitada. Cuando decidían ayudar a alguien, lo hacían con una profundidad que raramente vemos en nuestros sistemas modernos de asistencia. Pero esa intensidad solo era posible gracias a la selectividad que estos principios bíblicos establecían. Era compasión estratégica, amor inteligente, generosidad sostenible. Durante mis investigaciones he encontrado documentos de comunidades cristianas primitivas que describen sus sistemas internos de ayuda mutua. Existían roles específicos, como los diáconos, cuya función era evaluar las necesidades reales y distribuir recursos de manera justa y efectiva. Estos líderes tenían que tomar decisiones difíciles constantemente sobre a quién ayudar y a quién no. Sus decisiones se basaban no en caprichos personales, sino en principios claramente establecidos que priorizaban la sostenibilidad de la comunidad y la efectividad real de la ayuda proporcionada. La relevancia actual de estos principios radica precisamente en que enfrentamos desafíos similares, aunque en escalas diferentes. En nuestras sociedades modernas vemos constantemente los efectos negativos de sistemas de ayuda mal diseñados, dependencia crónica, manipulación de la generosidad ajena, destrucción de incentivos para el crecimiento personal, agotamiento de los recursos y energías de quienes dan. Las mismas dinámicas que podían destruir una comunidad cristiana del primer siglo pueden destruir familias, organizaciones benéficas e incluso sistemas sociales enteros en nuestro tiempo. La sabiduría de estos principios bíblicos no radica en su dureza aparente, sino en su comprensión profunda de la naturaleza humana y de las dinámicas sociales que permiten que el amor y la generosidad
florezcan de manera sostenible. Son principios que reconocen que el verdadero amor a veces requiere decir no, que la compasión auténtica a veces debe ser selectiva y que la generosidad irresponsable puede ser la enemiga de la generosidad verdadera. En este reconocimiento encontramos no una limitación del amor divino, sino su expresión más sabia y efectiva, pero la vida real rara vez se presenta con las líneas tan claramente definidas como en los manuales teológicos. Durante mis años de investigación me he encontrado con casos que desafían cualquier categorización simple, historias que ponen a prueba estos principios bíblicos y nos obligan a reconocer que el discernimiento espiritual es un arte mucho más complejo de lo que inicialmente podríamos suponer. Permíteme compartir contigo algunas de estas experiencias que me han enseñado que la aplicación práctica de estos pasajes requiere una sabiduría que va mucho más allá del conocimiento intelectual. Recuerdo vívidamente el caso de Marcela, una mujer de mediana edad que llegó a mi consulta hace varios años con una historia que inicialmente parecía encajar perfectamente en una de estas categorías bíblicas. Durante más de 2 décadas había mantenido una relación tormentosa con su hermano menor, un hombre que aparentemente reunía todas las características del parásito espiritual que mencionan las Escrituras. Había pedido dinero prestado innumerables veces sin devolverlo jamás. Había vivido de la generosidad de la familia mientras rechazaba cualquier oportunidad de trabajo estable y había desarrollado una retórica manipuladora que convertía cada negativa en una acusación de falta de amor cristiano. La familia había llegado al límite de su paciencia. Los padres, ya mayores, habían hipotecado su casa 2 veces para cubrir las deudas de este hijo. Los hermanos habían agotado sus ahorros en múltiples rescates económicos y Marcela, la hermana mayor, había visto cómo su propio matrimonio se tambaleaba debido a la tensión constante que generaba esta situación. Todo apuntaba a que se encontraban ante uno de esos casos en los que la Biblia aconseja claramente establecer límites, donde la ayuda continuada se había convertido en complicidad con la irresponsabilidad. Pero cuando profundicé en la historia, cuando me tomé el tiempo de escuchar no solo los hechos, sino también los matices emocionales, surgieron detalles que complicaban significativamente el panorama. El hermano de Marcela había sufrido un traumatismo craneal severo en un accidente de tráfico a los 20 años, justo cuando comenzaba a mostrar signos de maduración personal. Los médicos habían confirmado que el daño cerebral había afectado específicamente las áreas responsables del control de impulsos y la planificación a largo plazo. No estábamos ante un caso de pereza consciente o manipulación calculada, sino ante una persona con capacidades cognitivas genuinamente limitadas que luchaba por funcionar en un mundo que exigía habilidades que su cerebro dañado ya no podía proporcionar. Este descubrimiento transformó completamente el análisis moral de la situación, cómo aplicar los principios bíblicos sobre los perezosos cuando la pereza tiene una base neurológica. ¿Dónde trazamos la línea entre la responsabilidad personal y la incapacidad médica? La familia se encontraba en un territorio gris donde las categorías tradicionales se volvían insuficientes, donde la aplicación mecánica de los versículos bíblicos podría resultar no solo inadecuada, sino profundamente injusta. Otro caso que recuerdo con particular claridad involucró a un pastor experimentado que se enfrentaba a un dilema similar con uno de los miembros más problemáticos de su congregación. Durante meses, este hombre había interrumpido los servicios con preguntas agresivas, había iniciado conflictos con otros feligreses y había mostrado un patrón consistente de comportamiento que parecía diseñado para generar división y controversia. Todos los indicadores apuntaban a que se trataba de uno de esos individuos que las Escrituras identifican como sembradores de discordia, alguien a quien quizá habría que apartar para proteger la salud espiritual de la comunidad. Sin embargo, cuando el pastor decidió investigar más profundamente los antecedentes de este hombre, descubrió una historia de abuso religioso que se remontaba a la infancia. Había crecido en una secta autoritaria donde cualquier pregunta era castigada como rebeldía espiritual, donde la sumisión ciega era exigida como prueba de fe verdadera. Su comportamiento disruptivo no era malicia pura, sino el resultado de décadas de trauma religioso que se manifestaba como una necesidad compulsiva de desafiar toda autoridad eclesiástica. Era su manera disfuncional de procesar heridas profundas y de protegerse contra lo que su mente traumatizada interpretaba como potencial abuso.
Estos casos me han enseñado que el proceso de discernimiento espiritual requiere una sofisticación que va mucho más allá de la simple aplicación de reglas bíblicas. Necesitamos desarrollar la capacidad de ver no solo el comportamiento superficial, sino las corrientes profundas que lo alimentan. Necesitamos aprender a distinguir entre la elección consciente y la compulsión inconsciente, entre la manipulación calculada y la disfunción genuina, entre la rebeldía espiritual y el dolor no procesado. Uno de los errores más comunes que he observado al interpretar estos pasajes es lo que podríamos llamar la aplicación en frío, ese enfoque que toma los versículos como fórmulas matemáticas que pueden aplicarse sin considerar el contexto humano específico. He visto a cristianos bien intencionados usar estos principios como excusa para evitar el trabajo difícil del amor verdadero, refugiándose en la autoridad bíblica para justificar una falta de compasión que realmente surge del cansancio personal o la frustración acumulada. Por otro lado, también he presenciado el error opuesto, creyentes que por miedo a parecer duros o poco amorosos ignoran completamente estas enseñanzas bíblicas y se dejan arrastrar hacia patrones de codependencia destructiva. Estos individuos confunden la bondad genuina con la incapacidad de establecer límites saludables y terminan creando dinámicas relacionales que dañan tanto al que ayuda como al que recibe ayuda. La clave, según mi experiencia, reside en desarrollar lo que los místicos antiguos llamaban discernimiento de espíritus, esa capacidad de percibir las motivaciones más profundas que impulsan el comportamiento humano. Esto requiere no solo conocimiento intelectual de las Escrituras, sino también una sensibilidad espiritual cultivada a través de la oración contemplativa, la reflexión profunda y la experiencia acumulada en el ministerio pastoral. Recuerdo particularmente una conversación que mantuve con un anciano de iglesia muy respetado, un hombre que había dedicado décadas a ayudar a personas en situaciones difíciles. Me explicó que había aprendido a distinguir entre lo que él llamaba la necesidad que educa y la necesidad que corrompe. La primera, según su experiencia, surge de circunstancias genuinas que la persona no puede controlar y genera en quien la experimenta un crecimiento en humildad y agradecimiento. La segunda, en cambio, nace de patrones de elección personal que han creado dependencias artificiales y tiende a reforzar actitudes de victimización y derecho adquirido. Esta distinción, aunque útil, no siempre es fácil de aplicar. Requiere tiempo para observar patrones, sabiduría para interpretar señales sutiles y, sobre todo, la guía continua del Espíritu Santo que puede revelar aspectos de la situación que escapan a nuestro análisis puramente racional. En muchas ocasiones he tenido que reconocer que mi primera impresión sobre una persona o situación era incompleta y que sólo a través de un proceso prolongado de observación y oración pude desarrollar una comprensión más profunda de la verdadera dinámica espiritual en juego. Esto me lleva a uno de los aspectos más importantes de toda esta reflexión, la absoluta necesidad de depender de la guía del Espíritu Santo en cada caso específico. Los principios bíblicos nos proporcionan el marco general, pero su aplicación práctica requiere una sensibilidad espiritual que sólo puede desarrollarse a través de una relación íntima con Dios. No podemos aplicar estos pasajes como si fueran recetas de cocina, porque cada situación humana tiene matices únicos que exigen un discernimiento personalizado. Y aquí llegamos inevitablemente a la pregunta que me ha acompañado durante décadas de investigación, la que me ha quitado el sueño en más de una ocasión y que muchos prefieren evitar. Porque si aceptamos que existe un criterio divino para determinar a quién ayudar y a quién no, entonces debemos enfrentarnos a una realidad aún más incómoda: la posibilidad de que Dios, en su soberanía absoluta, permita que algunas almas se pierdan definitivamente. No hablo de una pérdida temporal o de una lección dura que eventualmente llevará al arrepentimiento. Hablo de algo mucho más inquietante, algo que desafía nuestra comprensión humana de la justicia y la misericordia. Durante mis años de investigación he tenido la oportunidad de conversar con teólogos de distintas denominaciones, y todos coinciden en un punto que raramente se predica desde los púlpitos: Dios no está obligado a salvar a nadie. Esta afirmación, tan dura como pueda sonar, encuentra su fundamento en múltiples pasajes bíblicos que presentan a un Dios que elige soberanamente a quién otorgar su gracia. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos,
utiliza la metáfora del alfarero y el barro para ilustrar esta realidad. ¿Acaso no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro una vasija para uso noble y otra para uso común? No es una pregunta retórica, es una declaración sobre la naturaleza misma de la soberanía divina. Recuerdo vívidamente una conversación que mantuve hace algunos años con María Elena, una mujer de 73 años que había perdido a su hijo en circunstancias trágicas. Durante décadas había luchado contra Dios, cuestionando su justicia, exigiendo respuestas que nunca llegaban. Pero algo cambió cuando finalmente comprendió que su concepto humano de justicia no necesariamente coincidía con la justicia divina. Dejé de pelear cuando entendí, me dijo con una serenidad que me impactó, que Dios no me debe explicaciones, que su amor no significa que todos sus caminos sean comprensibles para mi mente limitada. Esa conversación me llevó a reflexionar profundamente sobre nuestras expectativas respecto a Dios y sobre la tendencia humana de proyectar nuestros valores morales sobre la divinidad. La Escritura presenta un equilibrio complejo entre justicia y misericordia que a menudo malinterpretamos. Tendemos a pensar que la misericordia de Dios significa que eventualmente todos serán salvos, que su amor incondicional garantiza un final feliz universal. Pero los textos bíblicos sugieren algo diferente. Jesús mismo habló más del infierno que del cielo, y sus palabras sobre el juicio final no dejan lugar a interpretaciones optimistas universales. Entren por la puerta estrecha, advirtió, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos, no pocos. Esta no es la descripción de excepciones raras, sino de una tendencia mayoritaria. He documentado testimonios de personas que después de años de luchar contra esta realidad encontraron una paz profunda al aceptar la soberanía absoluta de Dios, incluso cuando no podían comprenderla completamente. Roberto, un pastor de una pequeña congregación en los Andes, me contó cómo su ministerio cambió radicalmente cuando dejó de intentar explicar todos los caminos de Dios. Antes, me confesó, trataba de defender a Dios ante mi congregación, como si necesitara un abogado. Ahora predico su soberanía sin disculpas, y curiosamente, la gente encuentra más consuelo en un Dios que no necesita ser explicado que en uno que debe justificar cada una de sus decisiones. Esta aceptación no implica resignación pasiva o indiferencia hacia el sufrimiento humano. Al contrario, parece generar una humildad que paradójicamente fortalece la fe. Cuando reconocemos que nuestro entendimiento tiene límites absolutos, dejamos de exigir que Dios se ajuste a nuestras expectativas morales y comenzamos a confiar en su carácter revelado en las Escrituras. Es la diferencia entre relacionarse con un Dios domesticado por nuestra teología y relacionarse con el Dios verdadero, cuyas decisiones pueden sorprendernos, inquietarnos o incluso escandalizarnos. La historia bíblica del faraón de Egipto ilustra esta tensión de manera perturbadora. Pablo explica que Dios endureció el corazón del faraón precisamente para mostrar su poder a través de su destrucción. No fue una decisión tomada después de múltiples oportunidades desperdiciadas por el faraón. Fue, según el texto, un acto soberano destinado a demostrar la gloria divina a través del juicio. A quien quiere tener misericordia, tiene misericordia, escribió Pablo, y a quien quiere endurecer, endurece. Esta declaración no admite matices humanistas. Es una afirmación directa sobre la libertad absoluta de Dios para disponer de sus criaturas según su voluntad. Durante mis investigaciones he observado que las personas que logran aceptar esta realidad experimentan una transformación notable en su relación con Dios. Dejan de sentirse con derecho a cuestionar cada decisión divina y desarrollan una reverencia que trasciende el sentimentalismo religioso. Ana Lucía, una profesora universitaria que atravesó una crisis de fe profunda tras la muerte prematura de su esposa, me explicó: cuando finalmente acepté que Dios no me debe explicaciones, mi relación con Él se volvió más auténtica. Ya no necesitaba entender todo para confiar. Era como si hubiera dejado de ser su consejero para convertirme verdaderamente en su hija. Esta humildad ante los caminos inescrutables de Dios no debería llevarnos al fatalismo, sino a una dependencia más profunda de su gracia. Si reconocemos que nuestra salvación y la de otros no depende de nuestros méritos ni de nuestra capacidad para merecerla,
entonces valoramos más intensamente el regalo gratuito de su misericordia. La posibilidad de que algunos se pierdan definitivamente no disminuye el valor de la gracia, al contrario, la magnifica, porque evidencia que no es un derecho universal, sino un favor inmerecido. Los textos proféticos del Antiguo Testamento están llenos de declaraciones sobre juicios irrevocables, pueblos destinados a la destrucción, generaciones completas apartadas del favor divino. Estos pasajes no son aberraciones teológicas que debemos explicar o suavizar. Son revelaciones del carácter de un Dios que ama la justicia tanto como la misericordia, que no tolerará indefinidamente la rebelión y que tiene el derecho soberano de decidir cuándo se agota su paciencia. Quizás lo más inquietante de esta realidad es que nos obliga a reconocer nuestra completa dependencia de la gracia divina. No podemos explicar por qué algunos corazones se abren al Evangelio mientras otros permanecen cerrados. No podemos predecir quién será transformado por el arrepentimiento y quién persistirá en su rebelión hasta el final. Esta incertidumbre debería llevarnos a una humildad profunda y a una gratitud renovada por nuestra propia salvación, sabiendo que no fue resultado de nuestra superior percepción espiritual o de nuestro mejor comportamiento moral. La justicia divina opera en dimensiones que trascienden nuestro entendimiento temporal. Lo que desde nuestra perspectiva limitada puede parecer injusto o desproporcionado, podría ser perfectamente coherente desde la perspectiva eterna de un Dios que ve todos los corazones, conoce todos los pensamientos y evalúa según criterios que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Y aquí llegamos al punto más incómodo de toda esta investigación. Porque después de examinar esos 5 tipos de personas a las que, según las Escrituras, Dios no quiere que ayudemos, surge una pregunta inevitable. Una pregunta que me ha mantenido despierto durante noches enteras. ¿Y si resulta que nosotros mismos pertenecemos a alguna de esas categorías? ¿Y si, mientras señalamos con el dedo a otros, hemos estado ciegos a nuestro propio reflejo en ese espejo divino que tanto nos incomoda? He pasado años documentando casos extraordinarios, testimonios que desafían lo establecido, experiencias que rozan lo imposible. Pero nada me ha confrontado tanto como estos pasajes bíblicos que parecen construir muros donde nosotros queremos tender puentes. Y la razón de esa confrontación no está en la dureza del mensaje, sino en el espejo que nos coloca delante. Un espejo que nos obliga a examinar no solo nuestras acciones, sino las motivaciones más profundas que las impulsan. Piensen en esto conmigo. Cuando decidimos ayudar a alguien, ¿qué mueve realmente esa decisión? ¿Es compasión genuina o es esa satisfacción sutil que sentimos al ser vistos como personas bondadosas? ¿Es obediencia a un principio superior o es el impulso de demostrar nuestra superioridad moral? Porque hay una diferencia abismal entre ayudar porque el corazón se nos parte ante el sufrimiento ajeno y ayudar porque necesitamos alimentar nuestra propia imagen de personas excepcionales. Durante mis investigaciones he conocido personas que dedican su vida entera a servir a otros. Algunas lo hacen desde un lugar de humildad tan profunda que parecen transparentes, como si fueran canales a través de los cuales fluye algo más grande que ellos mismos. Otras, en cambio, parecen llevar un contador invisible de sus buenas acciones, como si cada gesto de bondad fuera una moneda que depositan en una cuenta bancaria celestial. La diferencia no está en lo que hacen, sino en por qué lo hacen. Y aquí es donde estos pasajes bíblicos adquieren una dimensión completamente nueva. No son solo instrucciones sobre a quién ayudar o no ayudar. Son rayos X espirituales que revelan nuestras motivaciones más ocultas. Porque cuando Dios dice no ayudes al soberbio, tal vez está preguntándonos si nosotros mismos hemos caído en esa soberbia que tanto criticamos. Cuando habla de no ayudar al que se burla de lo sagrado, quizá está cuestionando si nosotros hemos desarrollado esa misma actitud cínica hacia lo que debería inspirarnos reverencia. He tenido que preguntarme cosas muy duras. ¿Cuántas veces he ayudado a alguien más por quedar bien que por un impulso genuino de amor? ¿Cuántas veces he sido selectivo con mi compasión, eligiendo ayudar solo a quienes podían agradecer públicamente mi gesto? ¿Cuántas veces he ignorado al necesitado anónimo para atender al necesitado visible que podía realzar mi reputación? Estas preguntas son como bisturíes que cortan hasta llegar al hueso, porque es muy fácil identificar la soberbia en otros, pero reconocerla en nosotros mismos requiere una honestidad brutal que pocos estamos dispuestos a ejercer.
Es muy sencillo señalar al que se burla de lo sagrado, pero admitir que nosotros también hemos desarrollado cinismo hacia lo divino, que hemos perdido esa capacidad de asombro ante el misterio. Eso duele de una manera diferente. Y luego está el tema del corazón dividido. ¿Cuántas veces hemos intentado servir a dos maestros? ¿Cuántas veces hemos querido agradar a Dios sin renunciar a agradar al mundo? ¿Cuántas veces hemos intentado caminar por senderos que van en direcciones opuestas, convenciéndonos de que podemos hacerlo sin consecuencias? Porque el corazón dividido no es solo una característica de los demás. Puede ser nuestro estado natural si no vigilamos constantemente nuestras lealtades más profundas. Durante años, mientras investigaba fenómenos inexplicables y testimonios extraordinarios, creí que mi búsqueda era puramente espiritual. Pero hubo un momento, hace algunos años, en que tuve que enfrentarme a una verdad incómoda. Parte de esa búsqueda estaba motivada por el ego. Quería ser el que descubría verdades ocultas, el que tenía acceso a conocimientos especiales, el que podía contar historias que nadie más podía contar. Y esa motivación impura contaminaba incluso mis intenciones más nobles. Fue entonces cuando entendí por qué estos pasajes bíblicos pueden resultar tan perturbadores. No solo nos muestran límites a nuestra compasión, sino que nos obligan a examinar si nosotros mismos nos hemos convertido en el tipo de personas a las que otros no deberían ayudar. ¿Somos el soberbio que necesita ser humillado antes de recibir ayuda? ¿Somos el burlón que ha perdido la capacidad de reverencia? ¿Somos el corazón dividido que intenta servir a múltiples maestros? La diferencia entre ayudar por ego y ayudar por obediencia se vuelve cristalina cuando uno se enfrenta a estas preguntas. Cuando ayudamos por ego, esperamos reconocimiento, gratitud, algún tipo de retorno que alimente nuestro sentido de importancia. Cuando ayudamos por obediencia a algo superior, podemos hacerlo en el anonimato más completo, sin expectativas, sin necesidad de que nadie sepa siquiera que hemos intervenido. He conocido personas que han dedicado décadas a servir en silencio, sin buscar crédito alguno, movidas únicamente por esa voz interior que les dice esto es lo que debes hacer. Y he conocido otras que convierten cada gesto de bondad en una oportunidad de marketing personal, aunque ni siquiera sean conscientes de estar haciéndolo. La diferencia no siempre es evidente desde afuera, pero desde adentro se siente con una claridad que corta como un cristal. Y aquí surge otra pregunta inquietante. ¿Qué pasa cuando nosotros mismos nos convertimos en obstáculo para la obra divina? ¿Qué pasa cuando nuestras motivaciones impuras hacen que nuestras buenas acciones generen más daño que beneficio? ¿Qué pasa cuando nuestro ego es tan grande que incluso nuestros actos de servicio se convierten en actos de autoservicio disfrazado? Porque existe la posibilidad, muy real y muy humana, de que nosotros mismos seamos esa persona orgullosa que necesita ser quebrantada antes de poder ser verdaderamente útil. Existe la posibilidad de que nosotros mismos hayamos desarrollado esa dureza de corazón que nos hace inmunes a la voz divina. Existe la posibilidad de que nosotros mismos seamos el obstáculo que impide que la gracia fluya libremente hacia otros. Esta reflexión me ha llevado a entender estos pasajes bíblicos no como un manual para juzgar a otros, sino como una invitación constante al autoexamen, como un recordatorio de que antes de decidir a quién ayudar y a quién no, tenemos que asegurarnos de que nuestras propias motivaciones están alineadas con algo más grande que nuestro ego, más profundo que nuestras necesidades emocionales, más puro que nuestros deseos de reconocimiento. La lección más dura de esta investigación ha sido descubrir que los 5 tipos de personas que Dios no quiere que ayudemos no son categorías externas a nosotros. Son potencialidades que llevamos dentro, sombras de lo que podemos convertirnos si no vigilamos constantemente nuestro corazón. Y tal vez, solo tal vez, la verdadera sabiduría consiste en reconocer esas tendencias en nosotros mismos antes de pretender identificarlas en otros. Porque al final de este recorrido por los textos sagrados, por estas páginas que durante milenios han desconcertado y desafiado la comprensión humana, nos encontramos frente a una verdad que trasciende nuestras categorías morales simples. He pasado décadas investigando, conversando con teólogos, rabinos, eruditos en lenguas antiguas, y cada vez que creía haber encontrado una respuesta definitiva, descubría que apenas había rozado la superficie de un misterio mucho más profundo. La pregunta que me ha perseguido desde que comencé esta investigación
no es tanto quiénes son estas 5 categorías de personas a las que, según ciertos textos bíblicos, no deberíamos ayudar, sino por qué existe esta aparente contradicción en el corazón mismo de una fe que predica el amor universal. Durante años pensé que se trataba de un error de traducción, de interpretaciones sesgadas por contextos históricos que ya no comprendemos completamente. Pero cuanto más profundizaba, más me daba cuenta de que estaba ante algo mucho más complejo y paradójicamente más misericordioso de lo que podía imaginar. Porque verán, hay una sabiduría oculta en estos límites aparentemente duros que establece la divinidad. No se trata de mezquindad celestial ni de caprichos arbitrarios de un Dios selectivo. Es algo mucho más sutil, algo que tiene que ver con la naturaleza misma del libre albedrío y con una comprensión del amor que va más allá de nuestras definiciones sentimentales. He llegado a entender que estos límites son, en realidad, una forma suprema de respeto hacia la dignidad humana y hacia las decisiones que cada persona toma en su camino espiritual. Piensen por un momento en la naturaleza del orgullo espiritual, esa primera categoría que exploramos. He conocido personas que han vivido décadas en una torre de marfil religiosa convencidas de que poseen la verdad absoluta, impermeables a cualquier cuestionamiento o crecimiento, y he observado cómo, paradójicamente, cada intento bien intencionado de ayudarlas a ver su error solo reforzaba su posición defensiva. Es como si la ayuda externa fuera percibida como una amenaza a su identidad construida, como si cada gesto de amor se transformara en su mente en una confirmación de la persecución que creen sufrir. La sabiduría divina parece entender algo que a nosotros nos cuesta aceptar, que hay momentos en el viaje espiritual de una persona donde la única ayuda verdadera es permitir que experimenten las consecuencias naturales de sus decisiones, no por crueldad, sino por amor profundo. Es el amor del Padre que permite que su hijo adolescente experimente el fracaso para que pueda desarrollar la humildad genuina que sólo viene del reconocimiento de nuestras limitaciones. Lo mismo ocurre con los burladores crónicos, esas personas que han convertido el cinismo en una forma de arte, que encuentran placer genuino en destruir la esperanza y la fe de otros. Durante mi investigación, documenté casos de individuos que parecían vampiros emocionales, que se alimentaban literalmente de la desesperación que lograban generar en otros, y descubrí algo inquietante. Cada acto de bondad dirigido hacia ellos sin las precauciones adecuadas se convertía en munición para sus ataques futuros, en una confirmación de que el mundo está lleno de ingenuos a los que pueden manipular. La protección divina escondida en estas prohibiciones aparentemente duras se vuelve evidente cuando comprendemos que no se trata de condenar a estas personas al abandono eterno, sino de proteger tanto a los potenciales ayudadores como a los propios individuos problemáticos de dinámicas relacionales tóxicas que sólo perpetuarían el daño. Es una forma de amor que reconoce que hay temporadas en la vida donde lo más sanador es el espacio, la distancia, el silencio que permite la reflexión genuina. He visto esto de manera dramática en casos de violencia doméstica que he documentado a lo largo de los años. Mujeres que desde su compasión cristiana genuina intentaban salvar a sus agresores con amor incondicional solo para descubrir que su bondad era interpretada como debilidad, que sus gestos de perdón se convertían en permisos para continuar el abuso. No fue hasta que estas mujeres aprendieron a establecer límites firmes, a retirar su ayuda hasta que hubiera evidencias genuinas de cambio, que comenzó la posibilidad real de transformación en la relación. Esto me lleva a una reflexión más profunda sobre el equilibrio entre gracia y verdad que parece ser el corazón del mensaje espiritual auténtico. Durante décadas de investigación he observado cómo las comunidades religiosas tienden a irse hacia uno de dos extremos igualmente problemáticos. Están aquellas que enfatizan tanto la gracia que pierden completamente la capacidad de discernimiento, que confunden el amor con la permisividad total, que se convierten en facilitadores involuntarios de comportamientos destructivos, y están aquellas otras que se enfocan tanto en la verdad y el juicio que pierden toda capacidad de compasión, que se vuelven áridas, legalistas, incapaces de reconocer la humanidad compleja y contradictoria que todos llevamos dentro. La sabiduría que he encontrado en estos textos antiguos sugiere un camino intermedio que es infinitamente más difícil de transitar
pero también infinitamente más sanador. Es un camino que requiere discernimiento espiritual maduro, la capacidad de amar profundamente y al mismo tiempo establecer límites claros, la habilidad de mantener el corazón abierto mientras se protege la integridad propia y se respeta el viaje espiritual del otro. He llegado a entender que estos límites divinos no son muros construidos por el rencor, sino puentes construidos por la sabiduría. Puentes que reconocen que hay tiempos de sembrar y tiempos de cosechar, tiempos de abrazar y tiempos de abstenerse de abrazar, como dice el antiguo texto del Eclesiastés, y que el amor verdadero a veces requiere la paciencia de esperar el momento adecuado cuando el corazón del otro esté realmente preparado para recibir lo que queremos ofrecer. Durante todos estos años de investigación he recibido cartas de personas que me cuentan cómo esta comprensión cambió radicalmente sus relaciones familiares, sus amistades, su manera de entender el servicio religioso. Personas que aprendieron a amar de manera más inteligente, que dejaron de ser víctimas de manipuladores emocionales, que encontraron la libertad de servir desde la fortaleza interior en lugar de hacerlo desde la necesidad neurótica de ser aceptados o valorados. Y aquí llegamos al núcleo del misterio final. La invitación que emerge de todos estos textos antiguos no es a convertirnos en jueces duros e implacables, sino a desarrollar la sabiduría del corazón que puede distinguir entre las diferentes estaciones del alma humana. Es una invitación a confiar en que hay una inteligencia superior operando en el universo, una inteligencia que comprende los tiempos y las circunstancias de maneras que van mucho más allá de nuestro entendimiento limitado. Esta confianza no es ciega ni pasiva. Es la confianza activa de quien ha aprendido a discernir, de quien ha desarrollado la paciencia de esperar el momento adecuado, de quien ha comprendido que el amor auténtico a veces requiere la fortaleza de decir no o aún no. Es la confianza de quien entiende que su papel no es salvar al mundo entero, sino ser fiel a su llamado específico, servir desde su lugar único en el gran tejido de la existencia. Al final de este recorrido me quedo con más preguntas que respuestas, y eso me parece profundamente apropiado, porque tal vez la verdadera sabiduría espiritual no consiste en tener todas las respuestas, sino en aprender a hacer las preguntas correctas, en desarrollar la humildad de reconocer los límites de nuestro entendimiento mientras mantenemos el corazón abierto al misterio que nos rodea y nos trasciende. Y quizás, en el silencio de esa humildad, comencemos a escuchar algo más profundo que nuestras propias opiniones y conclusiones apresuradas, algo que nos invita a participar en una danza más grande, más sabia, más hermosa de lo que jamás podríamos haber imaginado por nosotros mismos.